Bien, entonces está en esta actualización de la Tierra. En el 2021, ¿sí? Que sería el 2, es el año de la realidad subjetiva, es el año en donde nosotros trabajamos la realidad subjetiva, es el año en donde nosotros nos actualizamos, es el año del presente, es el año de los circuitos, ¿sí? Y ese, de nuevo, ese 2 baja a un 1, que es la realidad de nuevo objetiva. Entonces es como, el año es 1 y 2, vendría a ser 1 y 2. Es un año para estar haciendo circuitos en esas dos primeras realidades. ¿Sí? Bien. Cuando veo la frecuencia, el micro, ya sería la realidad micro, que es positivo 107, de nuevo es esa vulnerabilidad en la realidad objetiva con un ρ. El 0 es un ρ, es una vuelta, es un desdoblamiento, es decir, que cuando está en el 0 quiere decir que ya previamente hizo circuitos de 7 a 1. Si vieron el ρ, el dinero y el tiempo, en ese videito explico que un ciclo es de 7 a 1, el 0 estaría graficando eso. El 0, cada vez que nosotros le ponemos ceros a los números, quiere decir que ya hizo una vuelta, ya hizo un ρ. Por eso los ceros dan oxígeno, porque quieren decir que ya hemos pasado por todas las frecuencias. Entonces, a partir del día 100, ya empezamos a tener circuitos en estos días, del 100 en adelante. El negativo, miren qué interesante, porque el día es 17 y el día positivo es 107. ¿Sí? El año que viene, cuando pasemos de nuevo por esta frecuencia, ¿sí? Vamos a estar en este lugar también, en esta conciencia, en otra banda, pero vamos a estar en esta conciencia de un 0 que ya se generó, un ρ que se generó para poder actualizar a esa realidad objetiva, que es el 1. En el negativo 258 es la actualización, el sentido, y ese 8 es la sincronización de todas las frecuencias, es el desdoblamiento, ¿sí? Sería en total movimiento. Muerte da 8,5, muerte es 8,5, es decir que aquí se esconde la muerte en este negativo. Lo tenemos en el negativo, al temita de la muerte. Ya lo vamos a tocar. Bueno, ahí estamos haciendo la lectura del día. ¿Sí? Para comprender el desdoblamiento, tengo que entender las energías del desdoblamiento. O sea, para entender el tiempo, tengo que entender las energías. ¿Sí? Esto yo ya lo mostré en otro evento, pero quiero que todos estemos en la misma página. Acá tenemos de nuevo el centro del reloj, ¿no? Las columnas del reloj, que son los 3 tiempos: pasado, abajo, es el aspecto masculino, presente y futuro. ¿Sí? Pasado, presente y futuro. Dios, para no, digamos, para integrarlo a Dios en todo esto, cada vez que aparece Dios es el propósito de los dos. El propósito sería también el desafío de los dos. ¿Qué dos? Bueno, primero las dos energías, gravitatoria y antigravitatoria. ¿Sí? Femenino y masculino. Ya viéndolo desde lo macro. Ese sería Dios, el propósito de esas dos energías vinculándose, de esos dos aspectos. El pasado como un aspecto masculino, gravitatorio, y el futuro como un aspecto femenino, antigravitatorio. ¿Sí? Como eso que te lleva, digamos, como la muerte que te lleva.
Por eso lo femenino también es tan temido dentro de la mitología. Claro, el que le teme al femenino es el masculino que no asume la muerte. Porque femenino y muerte es lo mismo. ¿Sí? Por eso la palabra mujer tiene muer es muerte. La mujer es muerte. Por eso es un insulto para los masculinos que le digan mujer, porque es la muerte. ¿Sí? Entonces, este es el conflicto que hay entre en el presente, es la modulación AM-FM. Este es el conflicto, porque no se puede entregar ese 9, no está visto como un propósito, sino como un potencial, como un 6. ¿Sí? Así que cada vez que aparezca Dios, y está en el presente porque está también en este aspecto ondulatorio de la Tierra. Los que han leído Spinoza saben que para Spinoza Dios es la naturaleza. ¿Sí? Dios es todo en la naturaleza. Entonces, ahora con la ley, Dios es ese propósito que tiene de integración de los dos aspectos femenino y masculino. Dios no lleva artículos porque es la integración de las energías. 1, 2 y 3, ¿sí? Cuando estemos hablando de 1, 2 y 3, estamos hablando de eso anterior que vimos previamente. Pero claro, para no escribir todo cada vez que tenemos que hablar, vamos utilizando los números, que son el hemisferio izquierdo, y que nos ayuda a guardar esa información. Miren de nuevo cómo en los números también son un guardatiempo, porque me están guardando una información. Yo no la estoy viendo acá desplegada, pero gracias a que tengo el 1, yo sé que el 1 es ese primer tiempo pasado. ¿Sí? Que el 2 es el presente y que el 3 es el futuro. En esta lo podemos ver mejor a la integración de todo, del reloj, de los 3 tiempos, de la plantilla que todavía no están las frecuencias ahí, están invisibles, ¿sí? Las frecuencias están invisibles, pero tenemos acá un nuevo registro que quiero que empecemos a manejar para poder entendernos mejor cuando hablamos, que es el RO, el RS y el RI. ¿Sí? El RO tiene que ver con la realidad objetiva, con todo lo que nosotros estamos haciendo en esta frecuencia más lenta, en esta frecuencia más densa, todo lo que se puede medir, si se quiere, porque si está en la frecuencia más lenta, se puede medir. Vos me lo podés comprobar a lo que estás diciendo, ¿sí? Sería como la parte experimental de la ciencia, sería el RO, ¿sí? El experimento. Bueno, está todo muy bien, pero a ver, demostrámelo en una realidad objetiva. Eso es lo que pide la ciencia, el RO, ¿sí? Ahí están los hechos, ¿sí? ¿Para quién? Para el individuo, de momento, para el individuo. Entonces, ese RO ya quiere decir que ya tiene una vuelta. El O ya tiene, me dice que ya hay un desdoblamiento, que ya se cursó, un primer RO, ¿no? Ya hay me encanta porque allá en México, donde están las pirámides de los mayas, se llama Quintana Roo, con 2 O, ¿sí? Ahí quedó la huella de ese desdoblamiento que ya se hizo, ya se cursó, ya hay un 0, ya hay una creación ahí. Por eso nadie puede negar esa civilización, por más de que esa civilización no esté, queda en el desdoblamiento con una O, con un RO.
ya por lo menos estas 7 frecuencias ya se cursaron aquí. Ya las aprobé, de alguna manera, dice Quintana Roo. Pasado, Roo, presente, realidad subjetiva. La realidad subjetiva estaría en el presente y es todo lo que yo en este mismo instante estoy pensando, estoy elaborando, estoy imaginando. Obviamente que tiene que ver con esa información que viene del Roo, que viene del pasado, que está, si yo estoy mirando la mesa, yo estoy significando la mesa en base a una información del pasado, pero eso está sucediendo ahora en el presente, ¿sí? Yo tengo toda mi subjetividad, tiene que ver con mi aparato psíquico, mi aparato anímico, mi conciencia, y es justamente la S me está hablando de ese 2, ese presente, esa actualización que yo puedo hacer permanentemente en mi realidad subjetiva. Por eso la cristalización de la realidad subjetiva es un conflicto, es un problema. Como una recreación constante tiene que ser esa realidad subjetiva. Constante tiene que ser. Cuando se cristaliza, yo me voy a la realidad objetiva, me voy de nuevo al pasado. Y está muy bien porque es una base, pero digamos que no va a estar fluyendo. ¿Sí? Bueno, esta es mis iniciales, que a mí me informan mucho mis iniciales. Bien, la realidad subjetiva es todo lo que yo estoy pensando en este momento y lo que me piensa a mí también, ¿sí? La información que llega en esa frecuencia, en esa banda. Y el RI es la realidad imaginaria, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el RS y el I? Las risas tienen que ver con esa realidad imaginaria que estamos construyendo entre todos. Si no, no nos reímos, ¿sí? Por eso es muy importante los chistes y las bromas que uno hace, porque tienen que ver con la realidad imaginaria, ¿no? Entonces, ojo acá, porque acá, cuando empecemos a hablar del dinero, por más que yo haga chistes de que, bueno, soy un seco, ¿no? No tengo plata para esto, no tengo plata para el otro, yo estoy implantando en la realidad imaginaria una versión muy potente para el grupo, para el resto, ¿sí? Entonces, por eso los eventos y las cosas que nosotros hacemos tienen que tener una base económica, porque ese no puedo, que estaría acá, no puedo, me impacta acá, en la realidad imaginaria. ¿Por qué? Porque la realidad imaginaria siempre es una realidad colectiva entre dos, como mínimo dos, ¿sí? Entonces, si yo te digo a vos, no puedo, yo ya enseguida lo estoy plantando acá, ¿eh? Lo estoy plantando en RI. Es una impresión holográfica dentro de la realidad imaginaria. Entonces yo me tengo que imaginar que vos no podés. Y ahí perdiste, porque no solamente lo imaginas vos en tu realidad subjetiva, sino que yo también lo estoy imaginando que vos no podés. Acá está la lógica de por qué tengo que tener mucho cuidado de lo que voy a implantar en el RI. Romy, y sería como que lo toma muy, muy directo, muy, ay, ¿cómo se llama esto? ¿Literal? Exacto, ¿El lo RI? toma muy literal, demasiado literal lo toma. Porque Lo toma tal cual. entonces la diferencia entre estos dos personajes, movimientos, por así decir, en lo subjetivo, el Sí. RI lo va a tomar así, tal cual. Exacto, porque los 3 tiempos están simultáneamente. Ajá, ok. ¿Sí? Están simultáneamente. Cuando creemos
de que lo que pienso, digamos, no impacta en el RI, es porque yo estoy con estos dos tiempos actuando y el futuro me está vedado, no está, digamos. Entonces yo creo, miren cómo se va armando los círculos que hizo Garnier. Esos círculos hizo Garnier. O sea, cuando yo creo que estoy solo acá, no me está vedado el RI. ¿Sí? Wow, ¿Por qué qué me puede fuerte, estar Ceci. vedado? Ahora vamos a ver por qué me puede estar vedado el RI. Para poder ver también después las frecuencias que están detrás, vamos a ver cómo tenemos a las frecuencias de 1 a 6 dentro de las tres realidades. ¿Sí? Esto es muy importante, en donde tenemos realidad objetiva. En RO tenemos a 1 y 2, en RS tenemos a 4 y 3, y en RI tenemos a 6 y 5. Entonces, acá está lo real. Estas son las realidades. ¿Sí? Esas son las realidades. Las realidades no son lo real. Por eso, para hacer un RO, una vuelta, tengo que llegar hasta lo real. Porque si no me estoy quedando en las realidades. Tengo que llegar a lo real. Tengo que llegar a lo real. Porque si yo no llego a lo real, siempre me quedo en los potenciales, en las probabilidades, en la relatividad. La relatividad son los relatos. Los relatos están acá. Acá están los relatos. La relatividad son los relatos. ¿Sí? Entonces, si yo no llego a 7, siempre estoy en la relatividad espaciotemporal. Todo es relativo, ¿no? Me voy a contagiar de coronavirus, sí o no, es relativo, digamos. Puede que sí. Dentro de la onda, sí, ¿no? Me voy a curar, no me voy a curar, me voy a morir, no me voy a morir, me va a hacer bien o me va a hacer mal la vacuna, y es relativo, digamos. Todo tiene que ver con la relatividad, porque vos estarías hasta 6 conectándote. Hasta que no llegas a 7, que es lo real, de lo cual no se puede hablar, lo real, yo no puedo decir nada de lo real. Es un aspecto que más allá del relato. Aunque yo hable de 7 como la vulnerabilidad, igual estoy usando el relato, porque el 7 yo no sé cuál es el 7 de cada uno de nosotros. Y ya está generado. Está generado. ¿El relato? El potencial ya lo generaste. Exacto, por eso los potenciales ya están generados y por eso el futuro, digamos que es un peligro también. Porque está todo ahí, está la relatividad, es relativo, digamos. ¿Por qué? Porque estoy en el aspecto onda, gravitatorio, sol, masculino. ¿Sí? Los potenciales son masculinos, son del sol. ¿Sí? Y ya están cargados de alguna manera ahí, en el guardatiempo. Entonces, ver la diferencia acá que nosotros tenemos en los hemisferios nos va a ayudar a poder generar esta unidad, ¿no? Porque en el hemisferio izquierdo yo voy a tener la lógica. En el izquierdo tengo la lógica, en el izquierdo los tengo todos anotados ahí, los números, las partículas, ¿sí? Por eso en el izquierdo, que es 1, 2, 9,
me está hablando de que el izquierdo, empezar a utilizar el izquierdo, y es algo que a partir de este momento, cada cosa que hagan, por favor que sea con números. ¿Por qué? Porque el número, no importa, aunque vayas a comprar el pan, ¿sí? No importa, cualquier cosa con números. Y tratemos de que siempre estén los números ahí incluidos. ¿Por qué? Porque es el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el propósito de la realidad objetiva. 2 y 1. ¿Sí? Y la realidad objetiva siempre queda, digamos, a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene la realidad objetiva. Tiene mucha importancia. La realidad objetiva, la partícula, el uno dentro del todo. Yo dentro de mi familia. Yo soy, o sea, para ver la rareza y el aporte de mi rareza, yo me tengo que ver a mí desde un hemisferio izquierdo. Si yo me veo desde un hemisferio derecho, yo no voy a estar viendo el aporte de mi rareza. Entonces nos vemos a nosotros mismos desde la derecha, desde el derecho, desde el hemisferio derecho. ¿Qué es 60? Que sí, que son los potenciales, sí, bárbaro, pero los potenciales relativos al grupo, al clan. ¿Te conformás con eso? Perfecto, no hay problema. Yo no me conformo con eso. Yo voy a ir por más, voy a ir por 7, por 8 y por 9. Y para eso necesito el izquierdo, que es 1, 2, 9. Ya me está hablando que ya trascendió. Ese 9 ya trascendió 7 y 8. Entonces, desde el derecho yo voy a hacer lo que hacen todos, ¿no? Y bueno, y si todos lo hacen, millones de moscas no pueden equivocarse. Y sí, millones de moscas mataron a un pueblo entero, a los judíos. Millones de moscas hacen guerras permanentemente. Millones de moscas, o sea, realmente es muy relativo si yo me quedo con las millones de moscas. Necesito sí o sí el otro hemisferio, el izquierdo, no como una polaridad, sino como una verdadera comunión. La verdadera comunión es esta, la de los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, en donde yo puedo ver a mi familia y a mí, a mis amigos y a mí, a mi sociedad y a mí. ¿Sí? A la intuición, porque ojo, que acá está la intuición también, en el derecho está la intuición. A la intuición y a la lógica. Entonces ahí sí puedo decir que hay conciencia. Cuando yo tengo, por eso conciencia es 7-7. Conciencia 7-7, ¿por qué? Porque acá está el otro 7, que es comunión de intuición y lógica. Intuición es derecho, lógica es izquierdo. Me doy cuenta con las claves. Vieron que es un tema con las claves, que ahora hay claves para todo. Y voy al cajero y siempre me olvido las claves. Me olvidaba en realidad. Ahora que uso los dos hemisferios, no me las olvido más. Porque tengo en un hemisferio es una palabra y en el otro hemisferio es un número. Y como yo estoy más acostumbrada a usar las palabras, voy a mi hemisferio derecho y le pregunto cuál es la palabra. Y enseguida me da el número, el izquierdo me da el número. Y ahí coloco el número. A veces decimos, quiero aprender lógica, pero me resisto a los números. O sea, está bien, no hay problema, estás en el guardatiempo todavía, pero te estás resistiendo, te estás reprimiendo, pero bárbaro, pero no esas contradicciones que a veces nos decimos por esta incoherencia de las tres realidades, nos hacen, digamos,
justamente mostrar esta incoherencia en el RI, cuando en realidad, si yo quiero aprender lógica, y si están hablando de números, lo tengo que tomar como que están hablando en un idioma que yo no sé, pero ese idioma mi inconsciente lo está empezando a captar. Entonces, lo que pasa es que las personas a veces dicen, no, al final estás hablando todo en números. Obviamente que es un equilibrio de los dos, ¿no? Que hay que, bueno, de a poco aprender a manejar, pero sí es como un idioma que si nosotros utilizamos los espacios de los eventos o lugares en donde sí se va a hablar de números, quizás en otros lugares no, porque uno no lo va a complicar a las personas, ¿no? Porque es como decirle, no, igual que cuando te hacían escribir con la mano derecha si eras zurdo, es igual. Si nosotros vamos y ponemos los números, y esto le digo a las que les encantan los números, cuando nosotros vamos y queremos meter a la fuerza los números en personas que todavía están no decidieron, no dijeron eso. Entonces, yo soy clara en esto. En el evento, números, vamos a usar números a full. En las clases de UNLI no. Vamos a estar con el hemisferio derecho. Pero es muy importante, cuando pueden vincular los dos aspectos, buenísimo, porque quiere decir que te están ayudando a trabajar con tu máxima capacidad. Es decir, que no te subestiman en un punto. Está bueno cuando se habla en números. Entonces, acá ya tenemos armada la plantilla de las tres realidades. Claro, ¿qué es el RI? ¿Qué es esa realidad objetiva, ¿no? En mí, en mi persona, concretamente, en mi receptor, en mi identidad, en mi vida, ¿no? El clásico, y bueno, ¿y a mí para qué me sirve todo esto? Si llegué acá medio descolgado. ¿Y a mí para qué me sirve todo esto? Bueno, ahí te va a servir para, según en qué realidad te ubiques, ¿sí? Si estás en la RO, te va a servir para lo que necesites, ¿sí? Porque el RO es lo que yo necesito. En la realidad objetiva está lo que yo necesito. Y no es más importante ni menos importante las necesidades. Como dijo acá, bien clarito lo dijo Nati. Yo necesito, dijo, algo. Buenísimo, me encantó, porque ya ella está asumiendo que necesita algo en esta realidad objetiva. A veces no lo asumimos, que tenemos necesidades objetivas. Y decimos, no, bueno, no importa, no hay problema, mañana me lo pagás, ¿no? O bueno, no viniste a las 5 y bueno, no importa. Si total, yo tengo el tiempo al pedo, digamos. No, tengo necesidades y una de las necesidades es ponerme de acuerdo con el otro y mínimamente cumplir ese acuerdo, ¿sí? Es decir, las necesidades están en el RO y son importantes, muy importantes. Son la base, las necesidades son la base, ¿sí? Las necesidades de la sexualidad, las necesidades biológicas, todo ahí está en el RO, por eso el 5.1, acá que tenemos un código 5.1, me va a estar hablando de el sentido, la lógica de ese RO, de esa realidad objetiva que tiene necesidades, ¿sí? Eso es Perú. Eso es Perú. Es la lógica de esas necesidades que son importantes, ¿sí? Y acá tenemos un México, entonces tenemos la lógica de esa realidad subjetiva, ¿sí? La lógica de lo que yo
deseo. ¿Sí? Lo que yo deseo. Es necesario, o sea, lo necesario y lo que deseo es muy importante y está en esa segunda banda o dimensión, le vamos a poner dimensión, como 3 dimensiones de la realidad. ¿Sí? O sea, no subestimemos a la 3D, porque es esto, la 3D. Si subestimamos a la 3D, no podemos nunca estar ni en la 4D, ni en la 5D, ni nada, porque, digamos, sería todo una ilusión. Si yo lo que necesito no está cubierto, si yo lo que deseo no está cubierto, me van a faltar circuitos en las 2 primeras realidades. ¿Bien? Y en la RI es lo que yo creo. Lo que yo necesito, lo que yo deseo y lo que yo creo. ¿Sí? Esas son las 3 referencias internas, las 3 referencias internas de estas 3 realidades. La famosa autorreferencia. Porque los DHS son objetivos. Es un foco de Hammer que quizás no lo podemos llegar a ver si no es grande. Si es grande se puede ver en un tomógrafo, pero es un micro DHS, por ahí es muy pequeño, pero es objetivo, fue un DHS, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un DHS acá en el RO, lo que voy a hacer es generarme en RS, digamos, un no puedo. ¿Sí? Los no puedo están en RS. Es decir, que yo, cuando aparece el no puedo, yo todavía estoy en esa realidad subjetiva, digamos, tratando de armar el rompecabezas de mi vida. ¿Sí? Y está muy bien. Como les digo yo, cuando yo me fui a vivir a Tierra del Fuego, yo me fui a armar ese RS, digamos, esa realidad subjetiva. Fui a organizarla ahí, a Tierra del Fuego. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Tiene que estar conectada con mi deseo. Yo tuve que conectarme con mi deseo para salir de la realidad objetiva, que eran mis necesidades y que estaban cubiertas por toda mi familia, de alguna manera. Entonces fui la única que se fue a la punta del mapa para actualizar esa realidad subjetiva. ¿Sí? Esa es un poco la lógica de los inmigrantes también. Se separan de las necesidades por un momento, se conectan con un deseo de la realidad subjetiva y pueden ir a generar una realidad imaginaria nueva. Muy bien, son enlaces multidimensionales, porque acá nosotros no se olviden que lo estamos viendo en un plano. En un plano, no es así tan fácil como lo muestro. O sea, se muestra fácil, pero en realidad, como es multidimensional, se están vinculando permanentemente las 3 realidades, quizás con lo que creo, porque ¿qué es lo que viene acá? Si yo no puedo en mi deseo, no puedo en mi realidad subjetiva, lo que yo voy a generar en mi realidad imaginaria, una creencia limitante. ¿Sí? Una creencia limitante. O sea, cada vez que nosotros tenemos creencias limitantes, tienen que ver con un DHS. ¿Sí? Por eso, mi trabajo, una parte de mi trabajo es observar las creencias limitantes que tenemos
porque son la creación artificial para solucionar un DHS. Es una solución artificial, provisoria, es como una prótesis que uno hace, genera, y que te sirve por un tiempo, pero luego vas a creer que está yendo al futuro, en realidad está yendo al pasado, vas a involucionar para evolucionar. Que esta creencia limitante es permanente. Si uno toma esta plantilla que tenemos acá, que es el reloj orgánico en definitiva, está clara para poder ir chequeando permanentemente. Si yo, digamos, mi necesidad es respirar, ejemplo, mi necesidad es respirar, y yo mi deseo, digamos, en el momento subjetivo, en donde tengo que resetear, voy a generar una realidad de que no puedo respirar, tengo que revisar cuál fue mi necesidad, de dónde me informo que necesito respirar, que es algo normal o natural en todos los seres vivos, pero tengo que revisar qué me está informando que quiero respirar. Entonces yo, desde el reseteo, desde el RS, podríamos decir, voy a generar un potencial. El RS es el reset. Es el reset. Voy a generar un potencial. Y ese potencial lo voy a reactualizar, que se puede decir que es peligroso, pero si es que no lo puedo reactualizar, si es que yo me limito, ahí me creo, es medio limitante ya, Claro. y ya lo voy a reactualizar, pero yo tengo la posibilidad de otra vez ir a ese futuro para bajar al RAW y poder reactualizar y resetear una nueva información. Exacto, porque en realidad, muy bien, usted entendía todo, ¿eh? Tengo un máster hecho con vos. Vos me lees los apuntes que yo dejo al lado de la cocina, en el saco pizarrón todo, ese. te saco todo antes de venir. Nico, solo te falta decir, ¿me siguen? Se nota que me estoy copiando, digamos. Entonces, el virus está en la realidad objetiva, digamos. Aparece cuando uno se queda también mucho tiempo en esta realidad objetiva, creyendo que el propósito de la vida son las necesidades. ¿Sí? Entonces, ahí aparece el virus 9.3, porque estoy en lo que necesito. No puedo avanzar a un peldaño de realidad subjetiva, a ver lo que necesito. Bueno, sí, porque aparte el deseo de vivir está en la realidad subjetiva. Yo tengo que pasar la realidad objetiva, tengo que trascenderla, porque si no, olvídate. Entonces, está muy bien la muerte y es una parte que aprender a respetar la muerte es aprender a respetar la vida. Aunque crea que lo que le está pasando es contingente o que es azaroso o que es, claro, porque sí, porque es de la relatividad, de las tres realidades. Y sí, es relativo. Pero al conectar con lo real, claro, puedo hacer sacar ese de vivir. Y esto tiene que ver con la pulsión de vida y pulsión de muerte, que es la libido. Total. Que Eros y Thanatos. Exacto, y eso lo vimos en la clase anterior, Patri, es una pena que no hayas estado en la clase de cosas. Y ahora en la próxima vamos a ver bien las pulsiones, porque claro, las pulsiones, lo que se da cuenta Freud para hacer la teoría de las pulsiones, es que todos los organismos vivos tenemos la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque todos en algún momento tenemos que morir, como por programa, ¿no? Como por programa biológico, cada especie, dice, tiene su tiempo de vida. Algunas especies viven 10 años, los perros viven 15, 16, 17, los gatos aproximadamente. Bueno, entonces va viendo que todas las especies, cada una tiene una parte, digamos, se muere en un tiempo distinto. Tiene la información. Exacto. Entonces dice,
todas las especies tienen una pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque es lo que tienen que activar como un programa, y lo dice en 1900 y algo, ya está hablando de la palabra programa, dice como un programa para cuando llegue ese momento, digamos. Pero el humano es el único que activa ese programa antes de tiempo. Y ahí vienen todas los potenciales que nosotros tenemos con las enfermedades y con los accidentes. Viene la necesidad de morirse de un conflicto, de un DHS. Por eso una persona se suicida o tiene un accidente o se genera una enfermedad para morirse. ¿Sí? Todos tenemos esa posibilidad. Por eso siempre tenemos ese miedo, como no conocemos nuestra subjetividad, digamos, casi todos los circuitos que nos faltan son en la S, son en la subjetiva, ¿sí? Casi todos los circuitos que nos faltan es ahí. Y justamente es ahí en donde nosotros tenemos que generar el deseo de vivir. Y por eso, como nos faltan deseos de vivir, porque nos faltan circuitos en la realidad subjetiva, es que tenemos miedo a la muerte, porque tenemos miedo de activar internamente la muerte por la pulsión. Porque lo podemos hacer. Cualquiera de nosotros puede mañana activar el programa de muerte y decir, bueno, listo, ya me voy despidiendo. Como le pasó a Mauro Viale. Cambio las creencias, y es ahí en donde voy a la PNL y todo lo que hacen para cambiar las creencias. Sí. Si yo no veo en la realidad subjetiva, si hay el deseo de vivir, si hay el deseo, ¿no?, real, y si no voy a la realidad objetiva, que es el DHS, por más de que yo cambie las creencias limitantes por otras nuevas creencias, no estoy haciendo el proceso completo, el RO completo. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Acá tienen tanto poder las creencias limitantes porque, no, acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y qué hay acá? Esto es una fe. ¿Sí? El 6 es una F y el 5 es una E. 5, 6. ¿Sí? Miren acá, la primera vez creo que hay una persona de Chile en mis eventos. Creo que es la primera vez. ¿Sí? Es porque estoy conectando con RI. Porque estoy conectando con RI, porque estamos conectando con RI todos los que estamos acá. Por eso hay una persona de Chile. Entonces, es lo que yo creo, tiene tanto poder, que es la fe, son las creencias, y son también las convenciones sociales. Creo en las convenciones sociales. Tengo fe, tengo la fe puesta en las convenciones sociales. Por eso muere Felipe hace unos días, porque se cae esa fe en las convenciones sociales, que es lo que está pasando ahora. Se está cayendo la fe en todo lo social. Nosotros nos queremos agarrar a los dispositivos sociales de la fe y nos frustramos porque se caen, se están cayendo. Y el deseo siempre fue como muy reprimido en las creencias, las grandes creencias. ¿Por qué? Porque el deseo es el que va a configurar el pensamiento. Lo va a resetear. Lo va a resetear. Exacto. Entonces, por eso ha sido reprimido, porque si nosotros le damos rienda suelta, esto es súper importante, Nico, si nosotros le damos rienda suelta al deseo, vamos a resetear las convenciones sociales. Y eso es peligroso porque hace caer toda la fachada de la estructura
y de las instituciones. Está ahí Claro. en la fe, en el RI, en lo que creemos y le damos ese poder porque tenemos un DHS, mamita querida, diría. Mamita querida. Claro, tenemos un DHS y claro, le damos un poder. ¿Por qué? Porque yo no puedo, digamos, yo no puedo desactivar mi DHS. Wow. Qué impresionante. Y eso Gracias por de- hacerse este tiempo de estar acá hoy, chicos. Gracias.